Welcome to the Real News Network. I'm Paul Jay. We're in Burlington, Vermont at the Sanders Institute gathering. Ada Colau was elected in 2015 as Barcelona's first woman mayor. Under her leadership, Barcelona has increased social spending to historic levels, spearheaded initiatives to prevent gentrification by increasing public and social housing, created a municipal energy company, and mainstreamed a gender perspective across all city policy. And she now joins me here in the studio. Thanks for joining us. Pleasure. So before we get into the policy issues, there must have been a day where you had to wonder, be careful what you wish for, because running, campaigning, it ain't the same as having to do the nitty-gritty actual governing. How has that been? Pues la verdad es que era difícil imaginar que llegaría a ser alcaldesa de Barcelona. Soy una mujer humilde, de clase trabajadora, activista de vivienda y contra los desalojos. Y me pasó a mí, pero le pasó a mucha más gente que frente a una política en crisis, con muchos casos de corrupción y con una política que no representaba a la mayoría de la población, decidimos hacer el paso, ¿no? Y organizamos una campaña muy ciudadana en los barrios, con las comunidades, en la calle, y no teníamos el poder económico, no teníamos poder mediático, no teníamos poder político, pero éramos mucha gente con muchas ganas y que sabíamos que se podían cambiar las cosas con la fuerza de la gente. Entonces hicimos una campaña muy centrada en la calle, en la comunicación directa y finalmente ganamos las elecciones. Fue increíble, ¿no? Y la verdad es que, aunque era un poco irreal, pero enseguida vimos que había que asumir el nuevo rol y que yo había sido activista, pero ahora ya no era activista, ahora tenía que ser alcaldesa. Y cuando eres alcaldesa tienes que representar a todo el mundo, tienes la responsabilidad de la gestión y, por lo tanto, teniendo los mismos objetivos que cuando era activista, pero ahora pasaba a ser alcaldesa. Y, por lo tanto, fue muy rápido. Muy rápidamente entramos en la institución y sin olvidar nunca quiénes somos, de dónde venimos y por qué estamos aquí. De hecho, en mi despacho tenemos un papel con esa frase: no olvidaremos nunca quiénes somos, de dónde venimos y por qué estamos aquí. Con esos orígenes muy presentes, asumimos el gobierno de la ciudad. You're advancing a very progressive agenda. Maybe you can talk about some of the reforms. But you're also talking about structural change, the development of a publicly owned energy company. And that's something that is sort of a dagger into the heart of the system, really, because in the system can adapt to certain reforms, but when it comes to ownership, that's more threatening to the status quo. So talk about how the reforms have progressed, and then talk about the decision to create a public energy company, and is that the beginning of something in terms of strengthening the public sector? Para nosotros es muy importante el tema de la energía. El tema de la energía es un tema estratégico que será cada vez más importante, pero es que además es un bien de primera necesidad. Todo el mundo necesita energía, como necesita agua, como necesita vivienda. Es un bien común de primera necesidad. Y el problema es que en las últimas décadas, con las políticas neoliberales, se ha privatizado, desde el gobierno central, se ha privatizado lo que antes era público, y eso ha generado una política desastrosa. Desastrosa porque muy pocas compañías han formado un oligopolio que concentra el control sobre la energía, que ha hecho que especulen con ese bien común, que pongan precios muy altos, que han creado problemas a miles y miles de familias que no pueden pagar la luz, que les cortan la luz. Eso es un problema grave porque además genera problemas de salud, genera problemas de convivencia, por lo tanto se está violando un derecho fundamental y además lo hacen para generar una riqueza absolutamente descontrolada, avariciosa, que no está justificada. Entonces, esa especulación con un bien común requiere que haya un liderazgo democrático para gestionar un bien común y garantizar que llegue a toda la población. Por suerte tenemos movimientos sociales que hace mucho tiempo que están denunciando esa especulación del oligopolio con la luz. Y por eso nosotros no estábamos solos, teníamos los movimientos sociales que habían hecho esa propuesta de generar un operador público. Así que hemos creado desde Barcelona el primer operador de toda España, público, municipal,
y comercializamos nosotros la energía y hacemos que toda la ciudad, toda la iluminación de la ciudad, de los equipamientos, de las calles, sea con energía renovable, 100%, con energía verde, y además a partir de enero vamos a poder también dar luz a las familias. Por lo tanto, primero hemos dado luz a la ciudad y ahora vamos a dar luz también a las familias. Evidentemente eso no ha gustado a las compañías, pero nosotros somos libres, a diferencia de otros partidos donde ha habido un proceso de puertas giratorias, donde líderes políticos como ministros han acabado trabajando en esas compañías que habían privatizado, creando un conflicto de intereses evidente. Nosotros no tenemos a nadie en ese Consejo de Administración y no queremos estar en el Consejo de Administración. Nosotros somos gente y estamos para gobernar para la gente. Y eso nos hace ser libres. Y por lo tanto, aunque tenemos muchas presiones y esas compañías han intentado pararnos, tanto en la luz como en el agua, con muchos abogados, con medios de comunicación, poniendo millones de euros en campañas contra nosotros, pero no pueden porque somos libres, porque nosotros no dependemos de los bancos, no dependemos de los consejos de administración de las compañías y por lo tanto podemos gobernar para la gente. Y es un punto de inflexión que yo creo que para el conjunto de la ciudadanía va a ser muy positivo. You say it's green. How are you generating the energy? Nosotros no generamos la energía, todavía no, aunque estamos empezando a financiar para que se instalen paneles solares en las casas y por lo tanto estamos fomentando y ayudando a las familias a que pueda haber autoconsumo y autoproducción, pero eso va a necesitar tiempo. Entonces nosotros lo que hacemos es, como un operador privado, vamos al mercado internacional y compramos, y lo que hacemos es comprar energía verde y distribuirla. Por lo tanto ahora mismo somos distribuidores y lo que hacemos es comprar en el mercado solo energía verde, y en el futuro estamos trabajando para también poder producir nuestra propia energía. Are you planning to develop, excuse me, are you planning to develop other publicly owned enterprises? Sí, ahora mismo hay otro debate abierto muy importante que es el agua, otro bien común que fue privatizado también. Además se privatizó de una manera absolutamente corrupta, sin concurso público, sin transparencia. Entonces eso ahora mismo los movimientos sociales lo llevaron a los tribunales y estamos esperando que se resuelva judicialmente, pero estamos trabajando para que cuando haya una sentencia definitiva podamos también plantear la gestión pública del agua. Ese sería otro caso. Y en general estamos apostando por reforzar lo que son los bienes básicos. Por ejemplo, no se había hecho casi vivienda pública en Barcelona y la poca vivienda pública que se había construido se había hecho de propiedad, con lo cual se estaba financiando con dinero público un bien que luego se privatizaba porque era de propiedad y se podía vender en el mercado privado. Entonces eso lo hemos cambiado y a partir de ahora estamos haciendo mucha más vivienda pública, pero además la estamos haciendo de alquiler, porque entendemos que lo que se financia con dinero público no se tiene que poder privatizar. So, all the measures you're taking is a real threat to the elites of Barcelona, and if this catches fire in Spain, it's a threat in Spain, but it's even a European threat in the sense that if it works in Barcelona, this is a real different vision for a different kind of future. So you have about a third of the city council is from your party. You're the mayor, but you don't control city council. You don't control the media. So paint a picture of how this campaign's looking. Bueno, estos años de gobierno no han sido nada fáciles. O sea, nosotros entramos nuevos, tuvimos que aprender muchas cosas muy rápido y hemos tenido muchas cosas en contra. Toda la oposición se ha dedicado a desgastar mucho. Nosotros gobernamos en minoría, tenemos 11 concejales de 41 y además hemos tenido grandes poderes económicos que estaban también en contra y además no tenemos los medios, no controlamos ningún medio. Por lo tanto, nuestro poder básicamente es las acciones que nosotros hacemos y la mayoría social, la gente, ¿no? Entonces, la campaña para nosotros también va a ser eso. Evidentemente, nosotros siempre lo decimos, nosotros no estamos contra la economía, nosotros estamos defendiendo la economía, una economía sostenible, una economía democrática, una economía feminista, una economía que sirva para defender la vida, la dignidad y garantizar los derechos de la gente. Entonces, nosotros trabajamos mucho con la economía productiva, ¿no? Porque al principio, cuando llegamos, nos decían, vosotros vais a sembrar el caos
y con vosotros se va a parar completamente la economía porque sois antieconómicos, ¿no? Y al contrario, los indicadores económicos de Barcelona han mejorado todos. Hay menos desempleo, estamos luchando contra la precariedad. Por ejemplo, hemos utilizado mucho el ayuntamiento, es el principal contratista de la ciudad. Entonces, nosotros hemos cambiado las cláusulas de todos los contratos públicos para favorecer que las empresas que trabajan con el ayuntamiento son empresas que tienen criterios sociales, que aplican políticas de conciliación y políticas de género, que tienen políticas de sostenibilidad, y hemos promocionado la pequeña y mediana empresa, porque en realidad en la economía está sobrerepresentada las grandes corporaciones, pero la economía real, la economía productiva, son las pequeñas, medianas empresas que emplean a la mayoría de la población. Entonces, nosotros en realidad trabajamos con las fuerzas económicas reales y en realidad tenemos unos poquitos enemigos, que son las grandes corporaciones que pretenden una economía especulativa, depredadora y antidemocrática. Y esa va a ser la gran batalla. Esa va a ser la gran batalla también en las elecciones. De hecho, es muy significativo que uno de los principales partidos de la oposición de derechas ha ido a buscar un nuevo candidato en Francia, un primer ministro francés, para intentar sacarnos a nosotros, ¿no? Y de hecho, los que están ahora mismo en el ayuntamiento, los partidos, están buscando candidatos famosos porque intentan sacarnos a nosotros del ayuntamiento, y nunca unas elecciones municipales habían tenido tanta ambición y tanta tensión como en este caso. Nosotros lo vamos a afrontar con honestidad, con alegría y con la convicción de la coherencia de que estamos aquí para gobernar para la gente, con la gente, y que somos libres de cualquier presión. Y por lo tanto, con esa libertad, esa es nuestra fuerza, y con las obras y las acciones que hemos podido hacer, esa va a ser nuestra estrategia transparente para volver a ganar las elecciones en Barcelona. Well, I hope we get to continue this conversation in Barcelona. Okay. Because there's much to talk about. Okay. And we'll try to follow your election campaign. Thanks for joining us. Thank you very much. And thank you for joining us on the Real News Network.